En completo acuerdo. When you confess something, the word has become very light to us. Just confess something is, oh, I'm sorry. La palabra confesar la hemos vuelto muy ligera, muy laxa, solo lo siento, así como una confesión así diciendo, lo siento. But to confess or to turn from something is to be in agreement with. Pero confesar es estar en común acuerdo con la persona. Many of the words today that we have are for instance, in English, the word comfort. Muchas palabras que tenemos hoy en día han sido cambiadas. Por ejemplo, en inglés, bueno, ya traducido al español, la Biblia habla del consolador, del consuelo. In the King James, whenever this word was written, whenever we think of comfort, we think of a nice soft blanket or just something very comfortable. En el tiempo que fue traducida la Biblia pues al inglés y ahí aparece la palabra del consolador o consuelo, y en inglés suena también como algo de comodidad. Dice el hermano, pensamos en una cobija suave y estar ahí acurrucados. But there's a picture that in England of the same time period, where there's a sword pointing at the back of one of the soldiers. Pero hay una pintura que fue pintada en la época que más o menos fue traducida a la Biblia al inglés, que está este hombre con una espada picando en la espalda a un soldado. And it's the king comforting his soldier. He's prodding him on. He's pushing him forward, not making him feel asleep or lazy. Y allí dice, el rey consolando o confortando a su soldado. O sea, consolar tenía el significado de empujar o animar o hacer que vaya para adelante. The words have changed completely. Pero las palabras han cambiado por completo. It's just the way with this confess. Y es lo mismo con esta palabra de confesar. You've probably heard of Robin and his band of merry men. What? Robin Hood okay, and yeah. his band of merry men. That's another word, merry. Okay. Quizás han oído, por ejemplo, de Robin Hood y su banda de hombres alegres. In English, the word merry has become happy, having a good party. But in the old, it was very valiant men, strong men, courageous men. La palabra que en inglés se usa para alegre, o como cuando dicen feliz Navidad, desean feliz Merry Christmas, esa palabra en el tiempo de Robin Hood era Robin Hood y sus hombres merry, sus hombres alegres, realmente significaba sus hombres valientes. So those words change sometimes. So that's why you compare them with other scriptures and to see that just confessing with your mouth that you're going to heaven doesn't fit with Jesus said many will confess with their mouth. Las palabras han evolucionado a lo largo de la historia, por eso cuando uno lo compara con otras escrituras, la escritura que dice que el que solamente confesare será salvo, no encaja. Si solamente fuera una confesión así, no encaja con lo que dice Jesús, que no todo el que le llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Jesus said, if unless you deny yourself, take up your cross and follow me, you cannot be my disciple. Jesús dijo que a menos que tomemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos y lo sigamos, no podemos ser sus discípulos. We've believed religious doctrine. El problema es que hemos sido enseñados doctrinas religiosas that are about us, que se tratan siempre acerca de nosotros, instead of about following Jesus, en vez de tratarse acerca de seguir a Cristo being like him. y ser como Él.
De acuerdo al apóstol Juan, quien escribe la carta, ¿cómo podríamos explicar cuando dice, porque hoy en día nos encontramos a mucha gente que dice que conoce a Dios, y aquí dice que en esto el que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso y la verdad no está en él? ¿Qué significa o cómo podríamos explicar a alguien que realmente conoce a Dios? ¿Y quién sería la persona que dice que conoce pero en realidad no le conoce? ¿Sí me explico? No sé si esté bien la pregunta. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Cómo ver la diferencia de los que dicen que le conocen pero en realidad no le conocen? O los que sí le conocen, ¿cómo es realmente conocerlo? What's it really mean to know? To know him. There's Okay. where it says in this. By this, By this we shall know. Okay. It is not this complete assurance that we think, I know. It's knowing. We know what's right and wrong. We know what's of God and what's not in reality. But it's not this concrete, solid religious doctrine that I've got, or this, I believe, I know it. It's, we know the light. We know darkness. We can see it. And we can know what's of God and what's not. cuando dice que en esto sabemos, si le conocemos, este que dice en esto sabemos, no es tampoco una seguridad así de decir yo sé, sino sabemos el bien y el mal, sabemos lo que es la luz, sabemos y queremos andar en esto, y sabemos cuál es la diferencia entre alguien que sirve a Dios y no le sirve. We know what's of God and what's not when we're walking in that light. Cuando andamos en la luz podemos darnos cuenta de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. It doesn't say I know I'm saved. It says we know that we're of the truth. We know what truth is here. No dice que en esto sabemos que somos salvos, sino en esto sabemos que estamos en la verdad, que vemos la verdad. Que When you have a question about something and you don't know, and then someone says, just shows you something different, you know that's right. You know it's the right path. You might have been confused, but well, here, do this, and you see that, and it's boom, that's right. como cuando uno está confundido tal vez acerca de algo, preguntándose, y uno ve, le muestran a uno el camino y dice, uno sabe que ahí está, aquí está la luz, voy a seguirla. That's the correct way. It's the way of the Lord. Veo que es el camino correcto, el camino del Señor. We're on a road, and the light is not something we just carry around with us. It's something we follow, we walk in. Estamos en un camino y la luz no es algo que nosotros llevamos con nosotros mismos, sino es algo que nosotros seguimos más bien. It's not something that's just certainly secure. It's a path that we're taking, and we're challenged with it, but we know what's right. No es algo que ya tenemos bien asegurado, sino algo que vemos y somos desafiados por ello y sabemos que es lo correcto y queremos seguirlo. We've turned knowing into just an absolute, no question in my mind, this is the perfect way, and that's what we think know is. But to know is to be associated with the light, to know when you see that light, not some specific place that we're standing. Es lo mismo, hemos cambiado esa palabra, el saber o conocer, en una certeza absoluta, que estoy seguro y sólidamente, pero el saber es asociarse con la verdad, es desear la verdad. Hermano, no sé si podría ampliar esa ilustración que hizo.
gustaría que me ampliara un poquito más si pudiera. Esa que dijo el hermano, no porque esté en camino a Estados Unidos, ya estoy en Estados Unidos. Yo sé que voy hasta Estados Unidos, voy para allá, pero no estoy en Estados Unidos. Me gustaría si pudiera ampliar esa ilustración. Just enlarge a little bit on that Okay. illustration of being in the way Okay. and not there yet. Okay. En cuanto a la salvación, obviamente. Okay. If you have a highway, Si tiene una autopista, por ejemplo, the highway between Reynosa and Monterrey. la autopista que une Monterrey con Reynosa, Okay. If I'm going one way, and let's say on the road, that if I'm going towards hell, es lo mismo, es como si yo voy en el camino y voy camino al infierno. okay, I'm on a path Estoy en un camino and I'm going towards hell. I'm not there yet. y el camino que estoy tomando me va a llevar al infierno. No estoy en el infierno todavía, pero voy camino hacia allá. If I want to go to heaven, I have to turn around. Si quiero ir al cielo, tengo que dar media vuelta. If I'm on a path that's going towards Monterrey, and that's the wrong path, because I want to go to Reynosa, Es como lo mismo, si voy camino a Monterrey, pero en realidad yo quería ir a Reynosa, entonces voy camino equivocado y tengo que dar media vuelta hacia el camino correcto. I have to turn around. Tengo que dar media vuelta. Because I've turned around, does that mean I'm in Reynosa? Pero el hecho de que ya di media vuelta y voy queriéndome dirigir a Reynosa, ¿significa que ya estoy en Reynosa? No, I've just pointed my way towards Reynosa. No, solamente he cambiado mi rumbo hacia Reynosa. I have to walk and go towards Reynosa. Pero todavía tengo que seguir andando hasta llegar a Reynosa. If I want to arrive at Reynosa, I have to go there. Tengo que seguir andando hasta llegar a Reynosa. What happens if I fall down? ¿Qué sucede si voy caminando y me caigo? Did I wind up back in Monterrey? ¿Será que por haberme caído ya de pronto estoy en Monterrey? But I'm not going towards my destination either. Pero si me quedo ahí tirado, tampoco estoy avanzando hacia mi destino. I have to get back up Tengo que levantarme y seguir and go again. otra vez. What happens if I take a wrong road? ¿Qué sucede si me extravío y tomo un camino equivocado? I have to go back and get back on the right road again. Lo que tengo que hacer es volver al camino correcto y seguir andando. Following Jesus is a way. Seguir a Cristo es un camino. He said, I am the way. Él dijo, The yo truth soy and the el life." camino, la verdad y la vida. When we stumble along the way, does that mean we go to hell already? Si tropezamos a lo largo del camino, ¿significa que ya por eso vamos a ir directo al infierno? No. No, We have an opportunity to get back up again and continue in the way. tenemos una oportunidad de levantarnos y seguir en el camino. If I get sidetracked or fall asleep, I'm not going towards my destination. O si me quedo dormido o me desvío del camino, tampoco voy a llegar a mi destino. We have to, and Jesus said several places, he that endures to the end will be saved. Por eso dijo el Señor en varios lugares, el que persevere hasta el fin, este será salvo. It's not about just feeling comfortable where I'm at. It's staying on the path. No se trata de sentirse cómodo en donde estoy, sino de seguir andando en el camino, Walking in that light. andando en esa luz. I can pretend I've made it, but Well- until I'm there, I'm not. Puedo fingir o hacerme sentir a mí mismo como que ya llegué, pero hasta que no haya llegado, no estoy allí de verdad. Entonces, no hay una seguridad en ese camino. So there's no safety or assurance in that way. Well, we know that we're on the way. There's nothing that can. When we're on the way, we're in the safest place in the world.
Pues lo que sabemos es que estamos en el camino. Y también, y lo que también sabemos es que andar por ese camino es andar en lo más seguro que pueda existir. If we're looking for security, we're looking to be deceived. Pero el problema es que si lo que estamos buscando es solamente seguridad, estamos buscando ser engañados, básicamente. We're following the truth, and there is a great assurance in the truth. Nothing can overcome the truth if we walk in it. Estamos siguiendo a la verdad y no hay nada que pueda contra la verdad. Hay gran seguridad en eso. I used to tell my children they were afraid of tornadoes. A mis hijos le tenían miedo a los tornados y yo les decía, And I would tell them, I would rather be in the middle of a tornado doing the Lord's will yo decía, prefiero estar justo en el medio, al centro del tornado, haciendo la voluntad de Dios, than on a nice sunny beach somewhere, feeling safe and secure out of the Lord's will. que en una playa bonita y tranquila, sintiéndome cómodo y seguro, fuera de la voluntad de Dios. That's what it means to know, is to know that we're doing the Lord's will, and this is the safest place in the world. Eso es lo que significa saber, es saber que estamos siguiendo al Señor, que esta es la verdad y que eso es lo más seguro que podríamos hacer. Hermano, en el mismo nivel de la charla que está llevando, la pregunta es, yo no voy rumbo a Estados Unidos ni a Monterrey ni a Reynosa, sino que voy rumbo al reino de los cielos, siguiendo las pisadas de Cristo. Hasta no llego. Pero si yo muero hoy, en la perseverancia del camino, ¿soy salvo o no soy salvo? Es la pregunta, ¿soy salvo o no soy salvo? Ok. Por ejemplo, Si yo me otra muero. pregunta similar a esa es, ¿sigo a Cristo porque soy salvo o lo sigo para ser salvo? Oh, his question is, do I follow Jesus Because I'm because I'm saved, saved, or, do I or follow to Jesus be to saved. Still all about saved. Yeah. We follow Jesus because he is the truth. And he is the light. Not Is worthy. because he's worthy to be served. Amen. It'd be none of the above. Right, yeah. We serve Jesus because he's worthy. Not for what he will do for me. Pues nuestra respuesta es, seguimos a Cristo porque Él es digno, no por lo que Él pueda hacer por nosotros. Mi pregunta es, nomás dígame si ¿sigo a Cristo porque soy salvo o lo sigo para ser salvo? La respuesta es, ¿qué pasa? Y nada más. He said, don't just answer only one thing, whether it's to be saved or because I'm saved. Well, that's... I had to face the question one day. I wanted to know that I was saved. I had began following Jesus. And I was worried about whether I was saved or not because I didn't know it. And I had to realize that our salvation is not important for myself. That I'm serving God because he's worthy to be served, and because of that, self is out of the way. And when you lose your life, you'll find it. Dice el hermano, tuve que enfrentar una pregunta yo mismo cuando ya había empezado a seguir a Cristo, pero no estaba seguro de que yo era salvo. ¿Hoy sí está seguro de que es salvo? Are you sure today that you're saved? I'm walking in the light, and I've been delivered from my sin. I've been saved from this world, but I'm not saved into heaven yet. I've been delivered from the path, and now I've been saved from that path. I've been set free, and I'm walking in that light.
dice, pues he sido libertado de Satanás y del pecado y estoy andando en la luz. Then you're not saved. Okay. So that's exactly what I'm talking about. People that know they're saved, and there's no question about it. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, hoy es el día de salvación? Why did Apostle Paul say today is the day of salvation? Because we can be delivered from sin. Porque hoy podemos ser libertados del pecado. No. Él dijo, hoy es el día de salvación. Hoy. In there, he was telling me he's in terrible trouble. I mean, he said, I'm just, basically living in sin, not, entrapped and whatnot. We can be delivered from sin. There's deliverance from sin. We can be saved from it. It was in there that he was telling me earlier. Just telling me. We can be saved. La otra pregunta Pues es que podemos ser salvos del pecado hoy. La otra pregunta es que el hermano dijo, si yo voy a Monterrey y caigo, no quiere decir que ya me fui al infierno, puedo levantarme y enderezar el camino, o seguir. No quiere decir que ya estoy en Estados Unidos a ir caminando. Pero en cuestión de la salvación, si yo voy en el camino, voy perseverando, y yo hoy muero, ¿soy salvo? Voy a ver si. The question is if I'm, Yeah, if I've been saved, and if I die I'm- today, Uh-huh. or fall, and basically haven't fallen, If we are and then I not, die. And I die today. okay. The Bible says that when we die, we'll be just like we are. Ajá. Bueno, lo que la Biblia enseña es que cuando morimos o cuando muramos, vamos a seguir siendo lo que somos ahora. We have this opportunity to become like Jesus so that we will fit in heaven. We will belong there because No es we're una respuesta concreta como si estás perseverando el camino hasta el día de hoy y hoy mueres, si eres salvo. Why aren't you? O no eres Why aren't you salvo, give o a a ver si concrete, eres una concrete persona question? concreta. If you're saved and today you die, or maybe today, if I die today, am I saved or am I if not you're saved? living in sin, you're not saved. Pues lo que podemos decir es si está viviendo en pecado, no puede ser salvo. Sin will not enter heaven. El pecado no va a entrar al cielo. No. Pero si hasta el día de hoy, desde que yo me acerco a Cristo, sigo sus pisadas, soy fiel, permanezco, guardo sus mandamientos y todo eso, yo hoy muero, no es segura mi salvación. If I'm walking in the light, walking the way, persevering and following Jesus, and I die today, is there not security of salvation? Absolutely. Our hope, the light is the most secure place in the world. Walking in that light is the safest place in the world. And I rest in that. I don't rest because I know I'm saved. I rest because I'm walking in light. Pues mi reposo está en que la luz es el lugar más seguro que hay que seguir, ¿no? Mi reposo no está en saber con toda certeza que voy a ser salvo, sino que la luz es lo más seguro, seguir esa luz. My faith is in Jesus, not in me being saved. Mi fe está puesta en Jesús, no en que yo sea salvo. Cristo vino a ver si nos podía salvar o porque nos podía salvar. O sea, el problema es su enfoque. El enfoque está al revés. El enfoque está en uno mismo y uno ser salvo o no ser salvo. En vez de poner esa fe en Jesús y seguir a Él, sabiendo que nosotros somos dignos de muerte y el infierno, entregándonos completamente a Él, nuestra vida entera, siguiendo sus pisadas. Y haciendo eso, ya el enfoque no está en Dios, voy a ser salvo o no voy a ser salvo. Está en Él, en agradar a Él. Eso es un cristiano. Pues el énfasis está mal cuando está en yo mismo. Si voy a ser salvo o no, si tengo la seguridad o no. Hay seguridad en la verdad, en Cristo. Y eso es donde ponemos
La confianza. La persona más buena del mundo y con los mejores frutos